Hola, hola. Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos terminando la semana 26, día 5. Entonces, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y realizamos acciones para mejorar. Durante esta semana, revisaste tu portafolio para identificar los productos sobre tus recuerdos familiares. Esto te ha permitido autoevaluarte y reflexionar sobre tus procesos de aprendizaje con el propósito de mejorarlos. Por otro lado, al revisar tus producciones, podrás organizar y usar tu portafolio como herramienta para desarrollar competencias con autonomía en tu aprendizaje. Para ello responderás la pregunta: ¿cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? Hoy reflexionarás sobre tu aprendizaje e identificarás tus logros y dificultades. También pensarás en la importancia de saber qué necesitas para mejorar la escritura de tus anécdotas sobre los recuerdos de tus familiares para seguir avanzando en tu proceso de aprendizaje. Finalmente, elaborarás una lista de acciones para mejorar tu escritura. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra actividad. La actividad de hoy es cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas. El área es comunicación. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Meta, elaborar una lista de acciones para mejorar la escritura de mis anécdotas. Entonces vas a elaborar. Bien, empecemos. Para iniciar la actividad te invitamos a leer y recordar lo que empleaste para la escritura de tus anécdotas. Planificamos el texto a partir de preguntas que estaban en un mapa semántico. Revisamos las características y estructura de la anécdota. Organizamos nuestras ideas relacionadas con los conectores de orden, secuencia y causa. Mira bien, tienen que tener conectores. Elaboramos y revisamos el primer borrador de nuestras anécdotas, empleado con una lista de cotejo. ¿En qué semana? En la semana 20. Recibimos comentarios de nuestros familiares para mejorar nuestras anécdotas. O sea, todo eso se hizo en la semana 20. Entonces, acá están los instrumentos para poder evaluar o autoevaluarnos. Las fichas de autoevaluación, ¿no? Las listas de cotejo, las listas con criterios de revisión y las fichas de autorreflexión. Son instrumentos que contienen criterios que debemos tener en cuenta para mejorar nuestros escritos. Es decir, nos ayudan a ver si el trabajo que estamos realizando va por buen camino o hay que mejorar. Entonces, de eso se trata. Vas a volver a revisar, ¿no? Importante lo que tienes que recordar. Recuerda que para tus procesos de escritura es importante tener en cuenta lo siguiente: releer las indicaciones, lo que estaba hacia atrás, ¿no? Más de una vez en distintos momentos para que no se pase ningún detalle. Por ejemplo, si faltara el título de tu anécdota o el hecho anecdotario que va en el nudo o problema, eso significaría que no realizaste todas las acciones planteadas cuando organizaste tus ideas, ¿no? Entonces tienes que volver a revisar. Evaluar si las actividades que realizaste te ayudaron a lograr la meta, ¿no? Puedes subrayar lo que tienes que hacer y mirar los ejemplos a la hora de escribir para apoyarte en ellos. No te olvides. Usa los criterios de evaluación que están al final de cada actividad para cotejar si tu escrito cumple con esas condiciones o si te falta algo para que puedas hacer tu texto. Bien, acá vas a leer dos anécdotas y vas a revisar, ¿no? Entonces, ten a la mano la lista con los criterios que usaste para revisar tu texto en la semana 21.
además del portafolio donde se encuentran tus anécdotas, revisamos con nuestra lista de revisión las 2 anécdotas que se encuentran en los recursos, ¿no?, de la plataforma. Pero ahorita lo tenemos acá. Vamos a leer. Mis anécdotas familiares. El cine cerrado. 7 noches antes que mi hermano Pablo naciera, mi mamá y yo fuimos al cine, pero mi mamá y yo fuimos al supermercado antes para comer algo. Y si nos daba tiempo, íbamos a comprar algo más para la casa. Pero el cine había cerrado porque tardamos mucho. Fuimos a casa y mi papá nos dijo que no hay límites para la familia, así que juntamos mucho dinero. Otro día mi familia fue al cine todos juntos y disfrutamos de una película muy divertida. ¿Y quién es el autor? Uriel, estudiante de 5º grado de primaria. Entonces recuerda de esta anécdota. Otra anécdota, un viaje familiar. Un día de diciembre mi familia, mi tía, mis primos y yo nos pusimos de acuerdo para ir a la selva a visitar a mi abuelo y a mi tía. Como llegamos de noche, llegamos de frente a dormir. Al día siguiente mis primas y yo nos fuimos al campo para jugar de pronto con mi prima que se creía muy valiente y vio un perro que estaba jugando con un hueso. Entonces mi prima se le acercó para molestarlo. Debido a esto, el perro pensó que le iba a quitar su hueso y reaccionó ladrándole. Por ello mi prima se asustó y corrió mucho gritando fuerte. Pero ¿y dónde estaba la valentía, ve? Entonces es una anécdota lo que le pasó con el perro. Finalmente mi prima se tranquilizó y aprendió que no debía molestar a un perro. Y nos fuimos a casa. A mí me pareció divertido por la cara de miedo que puso mi prima al asustarse. ¿Quién escribe esta anécdota? Y recuerden que también las anécdotas son hechos reales. Este es hecho real que le ha pasado a la prima de esta estudiante. Y la autora es Melanie, estudiante de 5º grado de primaria. Entonces, acá hay 2 anécdotas más, pero eso lo vas a leer tú, ¿no? Esto a continuación. Ya, acá vas a completar, ¿no?, de acuerdo a lo que tú has leído. Mis anécdotas familiares. Acá están los criterios. Se coloca sí en la anécdota número 1 y en la anécdota número 2. Sí o no. Cualquiera tú puedes colocar el check. Considera el propósito contar un recuerdo familiar o de mi comunidad. A ver, en la anécdota 1, si lo hizo sí, colocas su check. Y si no lo hizo, coloca. En la anécdota número 2, igualito. Coloca su chef. Y si no lo hizo, colocas no. Pues, un chef, no. 2. La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo. 3. Presenta inicio, nudo o problema y desenlace. Tú sabes que toda anécdota, ¿no?, tiene su título, su inicio, su nudo, su problema. ¿Por qué? Porque es un texto narrativo. Entonces, tiene el nombre de las personas que participan en el lugar, el tiempo y en qué sucedieron los hechos. En uno sí, en uno no, entonces tú lo comparas. Posee un orden de los hechos. Emplean conectores adecuados para relacionar las ideas. Entonces tú tienes que ver todo eso, ¿no? Vas a volver a leer las 2 anécdotas, la vas a comparar y vas a colocar el check acá donde si lo ha cumplido, colocas en el sí, y si no lo ha cumplido, colocas en el no. Posee signos de puntuación que favorece la expresión de emociones y sentimientos, así como tildes, ¿no? Así cuando se asustó, por ejemplo, ¿no? A ver si lleva signos de admiración, porque uno cuando se asusta, tiene miedo, entonces con los signitos. Utiliza un lenguaje sencillo y apropiado, ¿no? Entonces tú vas a evaluar. Escribe 2 dificultades.
¿ya? Ahí hay un lápiz para que tú escribas. Luego identifica qué logros tienen ambas anécdotas y escribe 2 dificultades que encuentres en la anécdota de Uriel y de Melanie. Ahí la vas a escribir en el lápiz. Ya. Vemos algunos criterios para analizar qué coincidencias encontraste en las anécdotas, ¿no? Entonces vas a recordar acá. ¿Ya? Recuerda que consiste el inicio, nudo o problema y el desenlace de todo el texto creativo. En las dos anécdotas, en el inicio, se proporciona información textualizada, o se textualiza cada anécdota, ubicación del tiempo, el lugar, la circunstancia donde se desarrolló, ¿no? El nudo, se presenta el hecho anecdotario en la primera anécdota, ¿no? Al cine, cuando fueron al cine, por qué se le había hecho tarde y el cine ya había cerrado, ¿no? Y en la parte 2, la primera, ¿quién se creía valiente? ¿No? ¿Quién se creía valiente? Ahí en la anécdota, la prima, ¿no es cierto? ¿Terminó asustándose con el perro o no? ¿No? Entonces, el desenlace, ¿cuál fue? Se explica cómo culmina la historia. ¿En qué otro día toda la familia logró ir al cine y vieron una película divertida, ¿no? En la anécdota número 2. La primera, aprendió que no debía molestar a un perro, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí tú vas a volver a leer para compararla. Bien, acá vas a responder también. Acá está, tenemos el criterio número 6. ¿Cuántos conectores se emplearon? Tú lo vas a contar, ¿no? Los conectores. Ahí ya te hemos mencionado, ¿no? Algunos son reiterativos, de repente, ¿no? Los conectores, por lo tanto, por lo expuesto, también, luego, finalmente, ¿no? Después. Entonces, usan los que corresponden a los textos narrativos. Por ejemplo, en la anécdota 1 falta un conector que finalice el relato, ¿no? En cambio, en la anécdota 2 hay un mayor uso de conectores y se emplea un conector de cierre. Entonces está más completa la anécdota número 2. Por eso tú tienes que comparar y lo vas a volver a leer, ¿no? Entonces tú vas a responder esas preguntas ahí en el lapicito, ¿no? Contando cuántos conectores hay. Criterio número 7. ¿Te fijaste cuántos signos de puntuación hay en cada anécdota? Entonces tú también te respondes, lo escribes, lo comparas de nuevo, ¿no? Lo vuelves a leer. El leer es comprender. Tienes que leer para poder comprender, ¿no? Una y mil veces puedes leer. En la anécdota 1 faltan comas, punto seguido, punto final. En la anécdota 2 existe mayor presencia de los signos de puntuación. Sin embargo, faltan comas y punto seguido. Por otro lado, en la anécdota 2 hay errores ortográficos relacionados con el uso de la tilde, ¿no? Con el uso de la tilde sobre todo. Entonces, te estás evaluando y eso tiene que mejorar. Entonces, en tus acciones de mejora, ¿no? Revisaré mi texto más minucioso, ¿no? Otra, colocaré tilde a las palabras, ¿no? Que llevan tilde. Entonces, tú vas a escribir tus acciones para mejorar tu texto. A completar, dice. Ahora sí vas a completar. Ahora puedes regresar al texto mis anécdotas favoritas, ¿no? Otra vez vuelves a leer porque hay 4 anécdotas, ¿no? Disponible está en recursos de la plataforma. Y leer cómo quedan las anécdotas de Uriel y Melanie, después de haber revisado cuidadosamente y mejorado la escritura, ¿no? De sus anécdotas. Igualito, mis anécdotas familiares y acá están los criterios. Consideran el propósito
¿no? Contar un recuerdo familiar de mi comunidad. Ahí en la anécdota 1, también igualito se evalúa. La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo, también igualito. Tú igualito vas a leer pregunta por pregunta y vas a colocar su che si es que se cumple. Y si no, entonces el che en el no. Ya responde tú, ahora sí vas a responder tú como estudiante, ¿eh? Como estudiante. Anteriormente era para los dos niños, ¿no? Que escribieron Uriel y Melanie. Ahora es para ti. Esta es tu oportunidad de mejorar las anécdotas tuyas. Que escribiste en la semana 21. Realiza las siguientes acciones. Busca en tu portafolio las anécdotas que escribiste en la semana 21. Emplea la siguiente lista de cotejo para ver cuánto has mejorado en la escritura de tus anécdotas. Revisa tus anécdotas con las siguientes preguntas que te ayudarán a mejorarlas. Una de ellas. ¿Cómo se llaman las personas que intervienen en tu anécdota? Tú lo tienes que colocar el nombre para que todo esté ok. ¿En qué lugar suceden los hechos? También ahí colocas en el lugar que sucedieron los hechos, ¿no? De acuerdo a lo que tú has elaborado tu anécdota. ¿Cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Entonces tú escribes ahí, ¿no? ¿Cuál? Así como de Melanie, ¿no? De Uriel, por ejemplo, que su prima era valiente, pero al mismo tiempo esto lo asustó el perro, ¿no? Entonces, así seguro tú has escrito tu anécdota, entonces vas a ubicarte en esa situación. Los hechos se relacionan entre sí, ¿no? ¿Qué conectores empleaste para unir tus ideas? ¿No? Entonces ahí mencionas, ¿no? Por ejemplo, uno de los conectores. Después, finalmente, ¿no? Empleaste adecuadamente las comas o puntos y como en la escritura de los conectores, ¿no? Entonces, tú vas a evaluar tu anécdota. Reflexión. Ahora completas la siguiente ficha, ¿no? De reflexión con el propósito de mejorar tu anécdota, ¿no? Y la vas a mejorar, ¿no? Entonces, aquí escritura de mi anécdota, preguntas y ahí comentario, ¿eh? ¿Qué paso seguí para escribir mi anécdota? Entonces tú tienes que seguir los pasos, ¿no? Colocarle su título, no sé, tú comentas cómo lo hiciste tu anécdota. ¿Qué fue lo que más me gustó al escribir? ¿No? Tú también sabes, entonces lo colocas ahí. ¿Qué logros he observado en mi escrito? Colocas en tus comentarios. ¿Qué dificultades he tenido al escribirla? También de repente alguna dificultad, ¿no? Para poder enlazar, ¿no? O para poder buscar los conectores, ¿no? Las acciones o un título. ¿Qué tengo que mejorar? ¿No? Entonces, eso escribes tú ahí. Recuerda que los pasos, las acciones estás realizando para mejorar tus escritos. Pedir recomendaciones sobre mis escritos, ¿no? Esa es la heteroevaluación que le puedes pedir a tus familiares. Decir que mejorar mi autoevaluación, ¿no? Entonces tienes que decidir mejorar tu autoevaluación. Perfeccionar mi escrito teniendo en cuenta las dificultades. Entonces, acá vas a elaborar, ¿no? Realiza un plan de mejora. Vas a elaborar un organizador, es decir, un organizador gráfico, un mapa semántico, un esquema de llaves u otro, o un cuadro de doble entrada, qué sé yo, ¿no? O sea, el más apropiado. Pero para mí más fácil son los organizadores, ¿no? O los mapas conceptuales, los mapas semánticos. Escribe las acciones que realizarás siempre que revises la escritura de tus textos narrativos. ¿Y cuáles son las anécdotas? ¿No? Compartí mi anécdota mejorada con mis familiares, entonces contestas la pregunta si tú has compartido, le has explicado. Escribí mis logros y dificultades en la ficha de reflexión, ¿no? Revisé mi anécdota a partir de las preguntas que me ayudaron a darme cuenta en qué debo mejorar, ¿no? Entonces, también igualito, tú contestas su pregunta. Seguí las recomendaciones o sugerencias que me dio mi profesora, mi profesor, y mejoré mi anécdota, ¿no? Entonces ahí contestas tu pregunta. Revisé mi texto teniendo en cuenta los criterios de revisión y las sugerencias de mi profesor o profesora, y lo mejoré.
Entonces, contestas tu pregunta. Ahora sí, ya viene la reflexión. No, te vas a reunir con tu familia, ¿no? Entonces o con un adulto de la familia y muéstrale, ¿no? Tu plan de mejora para tus anécdotas. Explícale el propósito y pregúntale, ¿no? ¿Qué otras preguntas puedes agregar, ¿no? Para que te ayude a mejorar. Tu pregunta de reflexión. ¿Comprendo mejor el uso de los criterios para autoevaluar mis escritos? ¿No? Entonces respondes sí o respondes no, de acuerdo a cómo te sientes. ¿Por qué será importante elaborar un plan de mejora de mis escritos? ¿Por qué? Porque tienes que mejorar, ¿no? Para poder escribir las acciones de mejora, para que la próxima vez lo hagas todo ok. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendiste? ¿No? Entonces, bien, hay que agradecer a Dios por todo. Yo sé que tú lo vas a hacer muy bien. Ahora te estás autoevaluando, ni siquiera para yo darte un ejemplo, porque los ejemplos están ahí. Entonces, ahora lo vas a hacer tú y con mi persona hasta el día